En esta ocasión, pongo a su consideración el vídeo que lleva por nombre El conflicto israelí-palestino, la verdad detrás de los noticieros. En este video, analizaremos desde la perspectiva de la filosofía política el conflicto palestino-israelí, uno de los más antiguos y complejos del mundo moderno. ¿Por qué pelean israelíes y palestinos? ¿Qué papel juega la Franja de Gaza? ¿Qué son los asentamientos judíos? ¿Qué es una intifada? ¿Qué papel han jugado los Estados Unidos por décadas en este conflicto? Y finalmente, ¿por qué Jerusalén es tan importante para ambos bandos? Intentaré dar respuesta a esas preguntas de forma clara y sencilla, basándome en fuentes confiables y respetando todas las sensibilidades, pero sobre todo, les proporcionaré información necesaria para que ustedes por sí mismos, tras una profunda reflexión, se encuentren en condiciones de juzgar de manera informada la responsabilidad de los países involucrados. Como siempre, empecemos por el principio. Situación actual. En el amanecer del 7 de octubre todo parecía normal. Muchos israelíes estaban durmiendo cuando comenzó. El sábado era el Shabbat judío y también un día festivo sagrado, lo que significaba que las familias planeaban pasar tiempo juntas, ya fuera en casa, en la sinagoga o con amigos en reuniones. Pero al amanecer, una lluvia de cohetes señaló el comienzo de un ataque sin precedentes por su escala y coordinación. ¿Cómo Hamás organizó un ataque relámpago contra Israel que nadie creía posible? Durante años, Israel ha fortificado la barrera antiaérea conocida como la Cúpula de Hierro, que la separa del pequeño enclave palestino de Gaza. En pocas horas, la imperfección de su impenetrabilidad quedó expuesta. Bastó con que Hamás disparara simultáneamente entre 1.500 y 2.000 proyectiles de una amplia gama, pues iban desde cohetes de fabricación casera, granadas propulsadas, los famosos RPGs, o incluso misiles de la Guerra Fría. Esto bastó para vulnerar el espacio aéreo israelí. El sistema de la Cúpula de Hierro está conformado por una combinación de radares avanzados, sistemas de misiles y software de reconocimiento, seguimiento y control. La Cúpula de Hierro de Israel tiene como objetivo interceptar y destruir los misiles, cohetes y proyectiles lanzados desde el exterior, especialmente aquellos que representen una amenaza inminente para las áreas pobladas. Sin embargo, la Cúpula de Hierro demostró que no es infalible, ya que decenas de proyectiles impactaron contra blancos israelíes. Mientras tanto, las autoridades militares de Israel pretendieron justificar la vulnerabilidad expuesta de su famosa Cúpula de Hierro, argumentando que el sistema no está diseñado contra proyectiles del siglo pasado. Este ataque sin precedentes expuso además la ineficiencia de la agencia de inteligencia israelí, el Mossad, que falló de manera estrepitosa al no poder recolectar la inteligencia suficiente sobre este ataque, que seguramente requirió de meses y tal vez de años de planeación y preparación. El ataque de Hamás dejó más de 600 muertos y 2.000 heridos en Israel, convirtiéndole así en el más grave en décadas. Como respuesta punitiva, Israel contraatacó de una manera desproporcionada durante los siguientes días, en que se produjeron intensos bombardeos contra la Franja de Gaza, con artillería pesada, misiles, aviones y drones. Además enviaron la división motorizada de tanques y a un importante número de tropas, mismas que libraron enfrentamientos en Gaza y en varias ciudades israelíes, lo que resultó en la muerte de cientos de personas, en su mayoría palestinas. Las acciones de represalia israelí contra la Franja de Gaza ha incluido blancos civiles, destacando los cientos de personas que murieron el martes 17 de octubre en el suceso más mortífero en lo que va del conflicto entre Israel y Hamás.
El impacto de un proyectil israelí en el hospital Al-Ahli de Gaza, en el que había decenas de pacientes, médicos, rescatistas y unas 1000 personas refugiadas, dejó cientos de fallecidos, de acuerdo a las autoridades palestinas. Videos difundidos por medios locales e internacionales mostraban el caos afuera del hospital, mostrando víctimas ensangrentadas y mutiladas que eran trasladadas en camillas improvisadas en medio del caos en la oscuridad. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, reportó que había al menos 471 muertos y 314 heridos hasta el miércoles 18 de octubre. La oficina de prensa de Hamas dijo que había cientos de víctimas bajo los escombros. Sin embargo, el ejército israelí se oponía al acceso a la zona de los grupos de apoyo humanitario, así como de las organizaciones internacionales de rescatistas. La ONG Médicos Sin Fronteras, que tiene médicos en el hospital, calificó lo ocurrido como una masacre. El suceso se produce en medio de los ataques aéreos de Israel sobre la Franja de Gaza, que ha dejado hasta el momento más de 3.300 muertos, según lo informa el Ministerio de Salud de Gaza. ¿Occidente actúa con hipocresía y doble moral? Rechaza la ocupación de Rusia en Ucrania, pero ¿por qué no rechaza la ocupación de Israel? La onda expansiva de la explosión en un hospital de Gaza, en la que murieron cientos de personas, ha atravesado los límites de la Franja de Gaza para sacudir toda una región habitualmente volátil, pero que hoy se encuentra más cerca del estallido. Sus consecuencias humanitarias, militares y diplomáticas son aún difíciles de calcular. El ataque israelí que destruyó el hospital Al-Ahli puede ser considerado un crimen de guerra y ha desatado violentas protestas en las calles de Cisjordania, el Líbano, Jordania y Turquía, en la que los manifestantes se han enfrentado a la policía y han intentado atacar las embajadas de Israel y de Estados Unidos. Los aliados árabes de Estados Unidos han dado un portazo al presidente Joe Biden, quien tenía previsto reunirse en Amán con el rey Abdalá II de Jordania, con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, así como con el líder de la autoridad palestina Mahmoud Abbas. La cancelación de este encuentro aleja las posibilidades de un apaciguamiento de la situación, a la vez que refuerza la imagen en Medio Oriente de que la lealtad de Washington es únicamente con Israel, apuntan algunos analistas, ya que mientras buscaban hacer las labores de mediación para la paz con los presidentes de los países árabes, se encontraba otro grupo reunido con Benjamin Netanyahu en Tel Aviv. Hezbollah, la milicia chiita libanesa, que ha librado varias guerras contra Israel y que es apoyada por Irán, llamó a un día de la ira. Una nueva guerra entre Hezbollah e Israel sería devastadora para ambos. El ejército israelí se enfrentaría al escenario que más teme, el de una guerra a dos flancos, la Franja de Gaza por el sur y Hezbollah del Líbano por el norte. La Franja de Gaza es considerada por organizaciones humanitarias, periodistas independientes y expertos en política del Medio Oriente como la mayor prisión al aire libre del mundo, ya que tiene prisioneros en sus propias tierras a cerca de 2 millones de árabes palestinos, según estimaciones de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Antecedentes históricos. El conflicto hunde sus raíces en el siglo XIX, cuando surgió el movimiento sionista, que buscaba crear un Estado judío en Palestina, una región que entonces pertenecía al Imperio Otomano y que tenía una mayoría árabe. Tras la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido se hizo cargo de Palestina y apoyó al proyecto sionista con la Declaración Balfour, que prometía un hogar nacional para los judíos, pero respetando los derechos de los árabes. Sin embargo, esto, lejos de cumplirse, se vio agravado ante un gran éxodo de judíos europeos que huían hacia Palestina
debido al holocausto provocado por los nacionalsocialistas durante la Segunda Guerra Mundial. En 1947, la ONU propuso dividir Palestina en dos estados, uno árabe y el otro judío, pero solo los judíos aceptaron tal propuesta. Al día siguiente de proclamar su independencia en 1948, Israel fue atacado por 5 países árabes vecinos que querían borrarlo del mapa. Sin embargo, Israel se impuso vencedor y dio así inicio a la colonización y al exterminio de la población árabe palestina. En la infografía pueden observar cómo Israel pasó de ocupar una fracción de aproximadamente el 5% del territorio del Estado palestino en 1946 hasta ocupar prácticamente el 95% del territorio palestino en 2010, desoyendo las condenas hacia la ocupación israelí de comunidades palestinas que son calificadas como actos ilegales de acuerdo a las declaraciones emitidas por la ONU, el Tribunal de Justicia de La Haya y a la comunidad internacional, así como el hecho de que señalan a Israel como una nación beligerante que violenta el derecho internacional. La victoria de Israel en 1948 dio comienzo a una imparable ampliación de su territorio a costa de la superficie perteneciente a la nación palestina, usando con esta finalidad ataques militares, bombardeos y demoliciones de las casas habitación de los palestinos, lo que provocó el desplazamiento de cerca de 600,000 ciudadanos palestinos que tuvieron como destino la Franja de Gaza. Con este fin, los israelíes adaptaron la teoría alemana del Partido Nacional Socialista del Lebensraum, que significa espacio vital en alemán, una ideología que surgió en la Alemania fascista durante la década de 1930 y que los judíos en Europa padecieron en carne propia. Los líderes del Partido Nacional Socialista creían que los alemanes eran una raza superior y por tanto tenían el derecho de conquistar y colonizar otros territorios para garantizar su Lebensraum, su espacio vital. Esta teoría sostenía que Alemania debía adquirir más tierras, especialmente en Europa del Este, para la obtención de recursos naturales, así como espacio para el desarrollo de la población alemana. La teoría del espacio vital es ampliamente condenada hoy en día debido a sus implicaciones expansionistas y racistas, además considerada contraria al derecho internacional. El Tribunal Internacional de Justicia, la ONU y diversas ONGs, así como numerosas naciones, califican la actuación de Israel como una versión corregida y aumentada de la ideología del espacio vital o Lebensraum, creado originalmente por el Partido Nacional Socialista. La aplicación del Lebensraum en Israel ha originado la mayor comunidad de refugiados del mundo, con una población de 5.869.733 palestinos que se alojan en campamentos situados en Jordania, el Líbano, Siria, Cisjordania y la Franja de Gaza. A este respecto, la resolución 194 de la Asamblea General de la ONU se define a favor del regreso de los refugiados palestinos a su patria. Sin embargo, los israelitas se niegan a acatar esta disposición y evitan con todos sus recursos el regreso de los palestinos a su hogar. La Franja de Gaza. Esta es una estrecha franja de tierra situada entre Israel y Egipto, que tiene cerca de 2 millones de habitantes, la mayoría palestinos. En 1948 Gaza quedó bajo control egipcio, hasta que fue ocupada por Israel en 1967. A partir de 2004, Israel inició la construcción de un muro de casi 5 metros de altura, cuyo objetivo era crear un gueto para mantener a los palestinos dentro de la Franja de Gaza. Como respuesta, en julio de 2004, la ONU convocó al Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, que se encuentra en La Haya, en los Países Bajos, para definir la legalidad internacional del muro construido a partir de junio del 2002. El tribunal estuvo constituido por 15 jueces. Ningún país pudo tener más de un juez.
En julio de 2004, la Corte determinó por unanimidad de sus 15 magistrados que tenían jurisdicción para emitir la opinión consultiva solicitada y por 14 votos contra 1 decidió dar cumplimiento a la solicitud de opinión consultiva. El 20 de julio de 2004, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la opinión de la Corte con una mayoría aplastante de 150 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. La Corte determinó que la construcción del muro es ilegal de acuerdo al derecho internacional, por lo que condenaron a Israel a desmantelar el muro, pagar compensaciones económicas a los palestinos y que en caso contrario la ONU debería tomar acciones. Sin embargo, han pasado 19 años desde la resolución de la Corte Internacional de La Haya, que es el mismo tiempo que Israel, sintiéndose apoyado tal vez por los Estados Unidos, prácticamente se han burlado de la condena del Tribunal de La Haya, de la ONU, así como de la comunidad internacional, al caer en desacato de la máxima autoridad legal en materia internacional. En 2005, Israel se retira unilateralmente de Gaza y dejó el control a la Autoridad Nacional Palestina, el órgano político reconocido internacionalmente como representante del pueblo palestino. Sin embargo, en 2007 se produjo un golpe de Estado por parte de Hamas, un grupo islamista radical que no reconoce a Israel y que ha lanzado numerosos ataques contra este país. Esto ocasionó un bloqueo económico y militar sostenido por los ejércitos de Israel y Egipto sobre Gaza, que impide el libre tránsito de personas y mercancías, lo que ha originado una situación de pobreza extrema, así como falta de recursos indispensables para la vida. Por citar un par de ejemplos, cada palestino adulto recibe una media de 70 litros de agua al día, frente a los 260 litros que reciben los israelíes y los 350 litros que reciben los colonos de los asentamientos judíos ilegales. Además, no disponen del servicio de agua potable. Los servicios de manejo de aguas residuales son escasos y obsoletos. Para agravar esta situación, solo reciben 3 horas de suministro eléctrico al día. En las infografías encontrarán mucha más información de utilidad, por lo que les aconsejo pausar el video y revisarlas para analizar toda la información. En resumen, esto ha provocado una grave crisis humanitaria con altos niveles de pobreza, desempleo, hambre y enfermedades. Estos refugiados son los descendientes de las personas que fueron desplazadas durante el conflicto árabe-israelí de 1948, así como de sus descendientes. Los asentamientos judíos. Los asentamientos judíos son comunidades de ciudadanos israelíes que viven en territorios ocupados por Israel tras la guerra de 1967 y la ocupación adicional de territorios de Cisjordania, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán. Estos territorios son reclamados por los israelíes como parte de su futuro estado independiente o de su territorio vital, contraviniendo así al derecho internacional, así como al Tribunal de Justicia y la ONU, que califican esta acción como ilegal. Sin embargo, Israel ha seguido construyendo y expandiendo los asentamientos después de destruir los hogares de los palestinos, quienes ya han sido desplazados en cifras de cientos de miles de palestinos. La Intifada. Intifada es una palabra proveniente del árabe que significa levantamiento, insurgencia o rebelión. Lo antes mencionado han protagonizado 2 grandes levantamientos populares o intifadas contra la ocupación israelí. La primera intifada fue entre 1987 y 1993, caracterizada internacionalmente por las imágenes de niños armados tan solo con hondas y piedras enfrentando a tanques armados. La segunda intifada ocurrió entre 2000 y 2005 y se caracterizó por una imagen extraída de un video captado por un fotógrafo de la prensa francesa, en la que se observa cómo un padre desesperado por encontrarse entre el fuego israelí pretende cubrir a su pequeño hijo con su propio cuerpo, mientras él se parapeta tras un obstáculo pequeño de concreto, situación que terminó con la muerte del pequeño.
Por respeto a esta inocente víctima, he colocado en el vídeo una nube de humo para ocultar el momento del trágico deceso del pequeño. Ambas intifadas se caracterizaron por la violencia, tanto de los palestinos, que recurrieron a las piedras, los cócteles Molotov, así como atentados suicidas, y de parte de los israelíes, que responden con disparos, arrestos y demoliciones. Miles de personas han muerto y han resultado heridas en ambos lados. El papel de Estados Unidos. El rol jugado por los Estados Unidos ha desempeñado un papel importante en el conflicto israelí-palestino durante décadas. Desde la creación del Estado de Israel en 1948, Estados Unidos ha sido uno de los principales aliados de Israel, proporcionando apoyo financiero y militar al país. En los últimos años, la administración estadounidense ha respaldado las políticas del gobierno israelí, incluyendo la construcción de asentamientos en Cisjordania y la mudanza de la embajada estadounidense a Jerusalén. Esto fue una iniciativa de Donald Trump. Como medida de apoyo a Israel, la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos movilizó a la Sexta Flota de la Armada de Estados Unidos, que mantiene presencia en el Mediterráneo. La Sexta Flota es una de las principales fuerzas navales desplegadas por esta nación en el extranjero y juega un papel crucial en el apoyo a sus aliados, en especial a Israel, ya que es su principal proveedor de armamento, así como también buscan mantener la seguridad y la estabilidad de la región. La postura actual de la administración estadounidense en el conflicto sigue siendo un tema de debate y de controversia. Finalmente, Jerusalén, la ciudad santa. Jerusalén es una de las ciudades más antiguas y sagradas del mundo, ya que es venerada por las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Para los judíos es la ciudad donde se encuentra el Muro de las Lamentaciones. El último vestigio del Templo de Salomón constituye el lugar más sagrado del judaísmo. Para los cristianos es la ciudad donde Jesús vivió, murió y resucitó. Para los musulmanes es la ciudad desde donde el profeta Mahoma ascendió al cielo. Jerusalén también es por tanto una ciudad dividida y disputada. Tras la guerra de 1948 quedó dividida en dos partes, la occidental bajo control israelí y la oriental bajo control jordano. En 1967, Israel ocupó toda la ciudad y la anexionó en 1980, proclamándola su capital eterna e indivisible. Sin embargo, esta anexión no ha sido reconocida por la mayoría de los países ni por la ONU, ya que mantienen sus embajadas en Tel Aviv. Los palestinos además reclaman a Jerusalén Oriental como la capital de su futuro Estado. La ciudad sigue siendo escenario de tensiones y enfrentamientos entre israelíes y palestinos, especialmente en torno a la explanada de las mezquitas o al monte del templo, el lugar más sagrado para los judíos y el tercero para los musulmanes. Conclusiones. Como anticipé al inicio, tienen en su poder la información imparcial disponible para que con ellas obtengan sus propias conclusiones. Debido a la divulgación de lo que en YouTube se denominan temas sensibles, estoy plenamente consciente de este riesgo y convencido de la gran importancia que representa la divulgación de la verdad, así como el hecho. Es por esto que, en esta ocasión, no les pediré ningún favor, ni tampoco les rogaré hacer tal o cual cosa. Sé que contaré con su apoyo para que compartan de inmediato este video al mayor número de contactos o a los grupos con quienes interactúan antes de que sea borrado. Confío además que cada uno de ustedes dejarán algún comentario en la caja de YouTube, así como sé que contaré con un like señalado por cada uno de ustedes. Finalmente, acudo a quienes no se han suscrito a que lo hagan y activen todas las notificaciones de la campana. De antemano, les doy las gracias, confiando que próximamente podremos vernos de nuevo. Y finalmente, vaya un agradecimiento para todas aquellas agencias e instituciones que me proveyeron de información, como es el caso de la ONU, de la Agencia de la ONU para Refugiados, de Amnistía Internacional, de la Cruz Roja Internacional, así como a Médicos Sin Fronteras y a las agencias internacionales informativas como la BBC,
la Hispan TV, El Economista, Reuters, Deutsche Welle. You're blinded by the